a la formación. Quisiera que, por favorcito, Enrico, si pudiera compartir pantalla, te agradecería mucho. Listo, José Luis, adelante. Gracias, muy amable. Vamos a compartir esta pantalla, ¿verdad? Sí se ve, ¿verdad? Vamos a hablar de un tema muy apasionante como es. Mande. ¿Sí se oye? Quisiéramos Sí, oración por usted. adelante. Ah, por favor, sí, claro que sí. Bueno. Ya me iba a aventar como. En el Face dicen que se oye bien poquito. Ay, ay, ay. Adelante con la oración. Vamos a levantar toda nuestra mano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos derrames tu Santo Espíritu sobre tu Hijo José Luis, que lo llenes de tu sabiduría, Señor, de tu palabra, para que se proclame tu mensaje y para que todo sea, mi Señor, como tú quieras y solo lo que tú quieras. A ti, mamita María, te pedimos, lo lleves en todo momento a los pies de tu Hijo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Pues sí, como les comentaba, el tema que quiero compartir con ustedes, que va a ser una serie de temas, que lleva por título La fe que ha vencido al mundo. Vamos a hablar de la fe, un concepto muy llevado y traído, pero ahora vamos a hablar de la fe que ha vencido al mundo, no de una simple fe, sino la fe que vence al mundo. Y este tema precisamente nos habla de aquel que nos dijo, ánimo que yo he vencido al mundo. Y ese alguien ha sido precisamente nuestro Señor Jesucristo, que es el que dijo con bastante claridad, ánimo que yo he vencido al mundo. Él ha sido el destructor de las obras de Satanás y precisamente vence al mundo. Y estos temas que se van a venir dando a lo largo de un cierto periodo son tomados del libro del que es ahora cardenal, Raniero Cantalamessa, que lo vemos aquí en nuestra pantalla, en nuestro lado izquierdo. Ese es Raniero Cantalamessa, que ha escrito este libro, que lo recomiendo ampliamente, ¿verdad? Porque lo vamos a seguir viendo, La fe que ha vencido al mundo, así se llama. Y divide su libro en dos tiempos, en dos etapas. El primero de ellos es el anuncio de Cristo, que es propio de lo que vamos a entrar nosotros, el tema del Adviento. Es decir, cómo nosotros ponemos nuestra fe en creer que Jesús nuestro Señor fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Entonces esa primera etapa va a ser propia del tiempo del Adviento. Y la segunda etapa es el tiempo propio de la Cuaresma, es decir, todo aquello que nos habla acerca de la imitación de Cristo, poniendo un énfasis muy especial y muy, muy puntual sobre su pasión, su muerte y su resurrección. Todo esto que vamos a escuchar, si ustedes me lo permiten, lo vamos a hacer en la manera y términos en que yo lo concebí, en que yo lo veo o lo leo de una obra tan hermosa como la que nos da el cardenal Raniero Cantalamessa. ¿Qué es la fe y para qué nos sirve la fe? Todos hablamos de la fe, pero son preguntas que nos hacemos una y otra vez, y a cada rato nos vemos débiles en cuanto a la fe, en otros momentos explota, ¿verdad? A veces le damos respuesta a lo que es la fe, pero muchas de las veces no lo hacemos ya sea por ignorancia, por indiferencia o por cualquiera de los motivos que ustedes quieran. Pero, ¿qué es la fe y para qué nos sirve la fe? Son respuestas que cada uno de nosotros tenemos que dar
porque nos compete a nosotros decir qué creemos y qué es lo que no creemos. Entonces es un tema muy, muy profundo que lo toma del toro por los cuernos el cardenal Ramiro Cantalamessa, y en una primera parte nos dice qué es la fe desde el punto de vista bíblico. La Biblia nos dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera. Fíjate bien, la certeza de lo que se espera. Hay la seguridad de que esto que estoy esperando va a llegar tarde que temprano. Y también es la convicción de lo que no se ve. La convicción o la seguridad de lo que no se ve. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Desde el punto de vista bíblico, nos habla de certeza y nos habla de convicción, es decir, también certeza o conveniencia de recibir algo de acuerdo con lo que tú crees, de todo lo que no se ve. Eso es lo que nos dice desde el punto de vista bíblico. De mi parte, he puesto una muy sencilla definición de la fe. La fe es la respuesta inicial o mínima que Dios necesita para que su Espíritu Santo habite por siempre en el corazón del hombre. Es una definición muy cortita, muy personal, ¿verdad? Como se los estoy comentando, cualquiera de ustedes puede tener, mándeme. ¿Sí se oye bien? ¿Sí se oye bien? Se escucha muy bien. Sí. Ah, ok, perfecto. Adelante. Sí, aquí se escucha bien, pero los de Facebook no se escucha nada. Uy, estoy casi gritando. No, está bien usted. Lo que pasa es que la transmisión, a lo mejor a Carlitos ahorita le puede subir algo o hacer algo. Ok, vamos a ver si Carlos nos ayuda con esta cuestión de Facebook, pero quise dar una definición muy corta sobre la fe, dependiendo precisamente de cómo le fue a cada quien en la feria. Cada quien habla de la feria según cómo le haya ido. Para mí la fe, en términos muy simples, es eso. Es la respuesta inicial o mínima que Dios necesita para que su espíritu se vuelque, ¿verdad? Por siempre en el corazón del hombre. Y aquí estoy hablando que nosotros la recibimos en el bautismo. Por lo tanto, la fe se inicia desde el ingreso del hombre a través del bautismo en la comunidad de Dios. Eso es lo más importante. Cada uno de ustedes puede tener una definición de fe. Si ustedes pudieran escribirme o enviarme una definición de fe, se los agradecería bastante. Espero muchas de los hombres. De las mujeres, yo sé que cuento con ellas, gracias a Dios. Pasamos a la siguiente parte. ¿Qué sucede cuando se intenta acabar con la fe? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Hablamos, por ejemplo, que nuestro presidente va a acabar con todo, nos va a quitar todo, etcétera, etcétera. Algunos sistemas a través de la historia han querido acabar con lo que es la religión, con lo que es la fe en un momento dado, y esto lo vamos a ver precisamente con un diputado de Francia llamado René Viviani. Se atrevió a decir en la época en que arreciaban las críticas contra la religión, dijo lo siguiente en la Cámara de Representantes de allá de Francia. Dice, hemos arrancado las conciencias humanas de la fe. Fíjense bien, hemos arrancado las conciencias humanas de la fe cuando un miserable, o sea, cualquier persona, cansado, fatigado por el peso del día, doblega las rodillas y lo hemos levantado y le hemos dicho que detrás de las nubes no hay más que quimeras, no hay nada. Es un gesto muy magnífico de levantarlo, pero en ese momento hemos apagado en el cielo las luces que ya nunca más van a iluminar. Fíjate bien lo que dijo este diputado francés.
¿Quieres acabar con la fe? ¿Qué le vas a decir al hombre? ¿Que no hay nada? ¿No hay ninguna esperanza después de esta vida? ¿Le vas a decir que todo lo que él cree es pura fumarola? ¿Algo que no existe? Pues al momento en que tú quieras apagar la fe, vas a apagar en el cielo una luz que ya nunca más va a brillar. Por eso debemos tener cuidado, que con nuestro testimonio de vida no vayamos nosotros a hacer tropezar a nuestros hermanos y que algunos de ellos puedan perder hasta la fe en un momento dado. Y esto va para todos, entender cuál es nuestra religión y qué es lo que creemos en un momento dado, pero que tus actos o tu testimonio de vida no sea tal que nos haga perder la fe en un momento determinado. ¿Quién ha vencido al mundo? Una pregunta muy directa, una pregunta muy especial. ¿Quién ha vencido al mundo para poder seguirlo? Si no, me quedo donde yo estoy. Pero ¿quién ha vencido al mundo? Dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4b y el 5. Dice, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Fíjate bien, lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Pues, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que dijo que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es el hombre que ha vencido al mundo. Y nos lo dice Pablo y nos lo dice Juan. Es Jesús el que ha vencido al mundo. Por lo tanto, sabemos ya que hay una persona que ha vencido al mundo y que me está enseñando cómo hacerlo. Por eso es importante saber quién ha vencido al mundo. La fe que salva al mundo, según el Nuevo Testamento, no es una fe cualquiera, no es una fe normal, cualquiera de ellas que tú puedas tomar, sino que se trata de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. No estoy negando la Santísima Trinidad. Y si no niego a la Santísima Trinidad, quiere decir que creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por lo tanto, si yo hablo de Dios, o si yo creo en Jesús, o si yo creo en el Espíritu Santo, lo mismo es que crea en Dios o en Jesús si creo en el Espíritu Santo, y a la visconversa con todos los demás. Por lo tanto, la fe que vence al mundo es la fe en Jesucristo, que es como Hijo de Dios, y en su misterio pascual. Fíjate qué añadido le da aquí el cardenal Raniero Cantalamessa. Es la fe en su misterio pascual a la luz de lo que afirman Pablo y Juan y lo que leemos por sus experiencias de la Iglesia Apostólica. Podemos imaginarnos que la fe en Cristo se encuentra en la cultura moderna y nos va a dar a conocer también la forma para responder a esa cultura moderna. Por lo tanto, la fe que salva el mundo es aquella fe que trata o que cree en que Jesucristo es el Hijo de Dios y creemos en Él. Y creo también en su encarnación y en su misterio pascual. Así lo va a ver Raniero Cantalamessa más adelante. Creer en su misterio pascual, es decir, en la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notan ustedes la profundidad con la que trata la palabra fe? Debemos nosotros, al momento de alabar al Señor, en mostrar toda nuestra alabanza a aquel que ha vencido al mundo, que es Jesucristo nuestro Señor. Y si creo en la Santísima Trinidad, creo en los tres. No es una fe deísta, es decir, una fe basada solamente en Dios, como lo hacen muchos, como lo hacen algunos que dicen abrazos y no balazos, amor y paz, pues si nada más crees en Dios, pero no crees en el que envió Dios, que es Jesucristo nuestro Señor.
Si nosotros deseamos reevangelizar, este es el modelo que debemos seguir. Este que van a escuchar ustedes a continuación. Y es ante el cual nosotros nos enfrentamos en este momento. ¿Cómo voy a reevangelizar a este mundo con todo este problema que tenemos en la sociedad? Con gente atea, los jóvenes que ya no creen, que andan buscando nuevas aventuras, etcétera, etcétera. Entonces, si deseamos reevangelizar, este es el modelo. Estos retos son muy semejantes a los que se enfrentaron los evangelizadores en el mundo precristiano. Es decir, a la muerte de Jesús, los apóstoles empezaron a encargar precisamente de la evangelización del mundo. Esto significa que si queremos reevangelizar al mundo postcristiano, o sea, después de Jesús, o a la sociedad moderna, debemos tomar como modelo el método que siguieron los evangelizadores precristianos. Es decir, lo que nosotros conocemos como la comunidad primitiva. Esa es la época precristiana. Estos retos los vamos a tomar nosotros para llevar a cabo nuestra evangelización en este mundo tan confuso y tan violento en el cual estamos viviendo. Tome nota que ninguna predicación, fíjate bien lo que te voy a decir, ninguna predicación será eficaz si Cristo no vive en el corazón de quien lo predica. Si no tienes a Cristo, no lo puedes imitar. Si no tienes a Cristo, tú no lo puedes fingir. Ninguna predicación, y esto va para laicos, para sacerdotes, para obispos, para cardenales, para todos en un momento dado. Ya mejor no digo. Igualmente, una enfermedad no se propaga por hablar de ella. Yo no voy a propagar el coronavirus solamente por hablar de él, sino que se propaga por la presencia de uno que esté infectado. Por eso cuando nosotros prediquemos tenemos que decir, no traemos el coronavirus, pero sí traemos a Cristo y queremos nosotros infectarlos a todos y cada uno de ustedes. Eso es lo más importante. No traemos el coronavirus, pero traemos en nuestro corazón a Cristo Jesús y queremos infectarlos a todos. Antes lo hablábamos en el sentido del incendio con el Espíritu Santo. Queremos encender a todos ustedes. Ahora les queremos decir, queremos infectarlos del amor a Cristo Jesús. Este es el modelo que debemos seguir. ¿Cómo evangelizaron Pedro y Pablo? ¿Cómo evangelizaron los apóstoles? ¿Cómo evangelizamos a través de María? ¿Cómo evangelizamos nosotros a través de las comunidades en que todo lo ponían en común? Amén. Prediquemos lo que es más importante, el misterio pascual. Y yo aquí le pongo también a nuestro cardenal Ramiro Cantalamessa el misterio de la encarnación. Vamos a creer en el nacimiento de Jesús, en la manera en que se le habló a María por parte del arcángel Gabriel. Pero vamos a ver también nosotros el misterio pascual, que es su pasión, su muerte y su resurrección. Es la parte más importante, el misterio pascual de todos los evangelios, la muerte y la resurrección de Jesús. Pero fíjate, mi hermano, es la menos leída. Y decimos que es la menos leída, no porque no la hayas leído tú en tu casa, sino que hablamos desde el punto de vista litúrgico. Es la menos leída porque solamente se proclama una sola vez al año y se hace de una manera muy confusa en ocasiones, porque se respeta el rito, etcétera, etcétera, y es bastante amplio y le van cortando, y hay muchos católicos que llegan a morir sin haber recibido todos los beneficios que se derivan de la muerte, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Muchos santos murieron por eso. Muchos santos siguieron o se hicieron santos precisamente por su firmeza en lo que sucedió en la cruz cuando Jesús expiró. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a ver con mucha preocupación, pero más que todo con mucha perseverancia, el misterio pascual, la pasión
la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que te dice la palabra de Dios. Pues para esto han sido ustedes llamados, ya que también ya que también sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus huellas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús ya nos dejó las huellas. Jesús padeció, murió, pero resucitó. Y es nuestra esperanza que las personas que se nos han ido, las volvamos a ver. Esa es nuestra esperanza. Por eso mismo vamos a predicar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús en cada uno de nuestras participaciones en el querigma de la iglesia. La fe en Cristo el día de hoy y en el inicio de la iglesia. ¿Cómo era la fe en Cristo hoy y cómo lo fue en el inicio de la iglesia? Cuando Pedro le contesta a Jesús la pregunta de ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le responde dándole recompensa a lo que dijo Pedro. Dijo, yo a tu vez te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces Pedro se convirtió en una piedra, en una roca. Quiere decir, como dice San Agustín, que para Pedro, que como Pedro le ha profesado a Jesús, como Pedro le ha confesado a Jesús su fe, entonces Cristo le dice, sobre ti voy a edificar mi iglesia, sobre esta piedra llamada Kefas. Amén. Entonces el Hijo vivo, el Hijo del Dios vivo, el Cristo, el Mesías, Jesús le recompensa ese gesto de fe que tuvo Pedro para con él y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A lo largo de estos temas veremos qué situación es la que priva hoy en nuestra sociedad sobre la fe en Cristo Jesús y qué remedio nos da también la palabra de Dios para poder adquirirla en un momento determinado. Preparémonos para esto, mi hermano. Van a ser una serie de pláticas mismas que nos van a servir para dar a conocer cómo estoy yo manifestando mi fe respecto del Hijo de Dios vivo, respecto del Cristo, del que vino a la tierra y se hizo hombre. Amén. Presencia y ausencia de nuestro Señor Jesucristo. Presencia y ausencia, lo hemos oído del Padre Pepe ahora, obispo de Monterrey, la presencia y la ausencia de Cristo, pero el cardenal Raniero Cantalamessa lo toma de otro punto de vista. Podemos decir que Cristo está muy presente en la sociedad porque oímos hablar de Él por todos lados, en todos momentos. Lo vemos en películas, lo vemos en literaturas, lo vemos precisamente en la película esta que tuvo mucha audiencia, El Código Da Vinci, que es muy agresiva esta película. Así también lo vemos en otros filmes en los cuales Jesús aparece de manera grotesca, lo que lo convierte en un superstar. Muchos lo ven también de esa manera, en un superstar. Y lo que logran todas estas personas con sus películas y su literatura grotesca, lo único que hace es conseguir una publicidad barata, explotando el nombre de Jesús. Pero en alguna manera perturban las mentes que son débiles. ¿Eres tú una persona de mente débil? Entonces ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con lo que ves. Ten mucho cuidado con lo que piensas, porque de alguna manera podrías enfrentarte con que ya no crees en nadie. ¿Cómo se nota si está presente Jesús? Pero la verdad es que también está muy ausente desde el punto de vista de la fe que en Él se tiene, porque tratándose de la fe en Cristo podemos decir que en la sociedad hay aún corrientes que expresan o manifiestan su rechazo de Jesús. Y por eso se dice muy claramente, mi pueblo perece por falta de conocimiento, como dice el profeta Oseas. Sí está presente, pero a la vez está bastante ausente desde el punto de vista de la fe. Muchos creen, pero no tienen fe. Otros se burlan de Él. Dicen, es que yo por eso traigo mi carterita, ¿verdad? Que me dice que
que yo detengo todos los obstáculos, etcétera, para que me proteja. Esas son formas grotescas de creer en Jesús. Pero, como decimos por ahí, ¿verdad? Hay un Dios que todo lo ve. Y hay un Dios que es muy justo y que no se deja que se burlen de él, ¿verdad? Desde el punto de vista de la teología, hay una corriente que manifiesta que Jesús no vendría por la salvación de los judíos, no. Él no vino por los judíos, sino que vino a salvar a los gentiles o a los paganos. Otra corriente indica que no vino a salvar a los gentiles, porque los gentiles lo conocieron perfectamente bien a través de la samaritana y tuvieron contacto con él. Entonces pasan por alto lo que es el nacimiento de Jesús y lo que es también su misterio pascual. Y todo esto nos lleva a decir, entonces, ¿para qué? ¿Para quién es necesario Jesús? ¿Para quién es necesario Cristo? ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Para quién es necesario? Para el que tenga fe. Pero más preocupante nos tienen aquellos que se definen como creyentes cristianos, por allá por Europa y otros países. Creen en la existencia de un ser supremo, de un creador, de un arquitecto del universo, como dicen los masones. También creen que hay un más allá. Pero eso se trata solamente de una fe deísta, solamente de un Dios, gran arquitecto del universo, etcétera, etcétera. Solamente creen en el Padre, pero no creen en aquel que ha sido enviado por él, llamado Jesucristo. Nosotros debemos de estar muy fieles a lo que creemos. Se repite aquí lo que le sucedió a Pablo en el Areópago, allá en Grecia, en Atenas. Lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 22 en adelante. Mientras Pablo les estuvo hablando de un Dios creador, de un Dios todopoderoso, no había ningún problema en que lo estuvieran escuchando y era una, por decirlo, conferencia magistral por parte de Pablo. Pero cuando empezó a hablar de Jesús, que resucitó, que murió y que resucitó, entonces le respondieron con mucha educación, de esto lo oiremos después. Cuando tú empiezas a hablar a una persona que no ha tenido ninguna experiencia de fe, no le cabe en la cabeza que un hombre haya muerto y haya resucitado. ¿Por qué? Porque para él es imposible, pero para Dios no hay imposibles. Para nada. Como ustedes lo pueden notar, estamos muy lejos del significado original de la palabra fe. Según para Juan y para Pablo, la fe que salva es la fe en Jesucristo, en su nacimiento, en su muerte y en su resurrección. Esa debe ser nuestra meta. Y terminamos, Señor Jesús, rescata a mi familia, amén. Señor Jesús, restaura a mi familia, amén. Señor Jesús, salva a mi familia, amén. Mi familia y yo serviremos al Señor. Y continuará. Veremos otros capítulos del Padre Raniero Cantalamessa, de ese libro suyo, La fe que salva el mundo. Dios los bendiga, mi hermano.